Hola, yo les hablaré sobre la psicología educativa. Antes de hablar de la psicología educativa, es importante estudiar un poco el desarrollo físico-motor. El desarrollo físico-motor hace referencia a los cambios corporales que desarrolla el ser humano, donde se encuentra el cerebral. En este caso, el ser humano, conforme sus etapas, irá produciendo nuevas conexiones cerebrales, donde conectará sus músculos nuevos con su cerebro. Y esto lo que trata el desarrollo físico-motor es de controlar de la mejor manera nuestras habilidades producidas con nuestras extremidades, ya sean los brazos o las piernas, por medio de los músculos finos y gruesos. Estos se conocen muy comúnmente como la motora fina y la motora gruesa. Estos músculos se dividen en dos, los finos y los gruesos. Los finos hacen referencia a la motora fina que tenemos acá, que son los movimientos suaves, tales como atarse los zapatos, abotonarse o escribir. Para desarrollarlo se deberá poner a los infantes a trabajar con brochas. Esto es muy importante porque aquí nuestros infantes irán creando las conexiones necesarias para ir controlando y produciendo nuevas habilidades. Podemos ponerlos a ellos a trabajar con brochas, lápices, bloques, plasticina o trozos de papel. Aquí se cifrará por cuál mano se inclinarán. Y esto es muy importante porque este proceso no se debe alterar. Lo que se debe hacer es dejar que los infantes escojan su hemisferio y así poder estimular ese hemisferio sin cambiárselos. Deben ellos estar totalmente empoderados en cuanto al hemisferio que quieran usar. Y después tenemos las motoras gruesas, que las motoras gruesas hacen referencia a estos músculos grandes, movimientos duros. La motora gruesa empieza a mejorar con la etapa de los niños. Entre los 2 y 5 años se crea la fortaleza de los músculos, su cerebro se desarrolla para integrar mejor sus movimientos y su equilibrio mejora y su centro de gravedad baja dándoles la capacidad de correr, saltar y trepar y brincar, que esas son las funciones de las motoras gruesas, el brincar, el correr, el caminar, el saltar y esto se hace coordinado desde las nuevas conexiones cerebrales y estimuladas mediante el juego, pero con espacios de descanso. Esto es muy importante porque los niños deben de aprender a jugar. ¿Y por qué digo aprender a jugar? Porque cuando aprenden ellos van descubriendo nuevas habilidades y nuevos movimientos que irán poco a poco controlando. Pero es algo muy importante. ¿Pero qué pasa con los niños discapacitados? Bueno, en este caso se podrán necesitar un entrenamiento especial. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres estimulen estos músculos mediante masajes o por algún tipo de terapia. Y también estos tipos de juegos crean en ellos la simulación de símbolos y de lenguajes y de interacción, lo cual es sumamente importante. Ahora, vamos a ver las etapas, porque hay diferentes etapas mediante nosotros nos vayamos desarrollando. Entonces, la primera etapa es la de la escuela primaria. En esta etapa, el desarrollo físico es estable. ¿Qué quiere decir? Que no hay picos altos ni bajos. Es un desarrollo estable, por lo cual los niños o los infantes se vuelven más altos, delgados y fuertes, haciéndolos capaces de dominar juegos y deportes, lo cual es muy importante. Algo importante de rescatar es que no hay que preocuparse por las diferencias físicas entre los niños. Es claro que todos se diferencian de manera diferente, perdón, se desarrollan de manera diferente, por lo cual esto va totalmente ligado a su genética. No quiere decir que un desarrollo esté obstruido. No, puede hacer que un niño sea más alto y el otro año un niño bajo sea más alto que el otro. Así se va desarrollando esto. Em, por otro lado, las niñas crecen un poco más rápido que los niños. O sea, se pueden ver diferencias de tamaño, porque las niñas se desarrollan primero y su desarrollo finaliza primero. Entonces, por eso es que se dan este tipo de cambios. Después tenemos la adolescencia. La adolescencia, más que todo conocida como la pubertad, marca el inicio de la madurez sexual, lo cual es sumamente importante. Genera cambios en todo el cuerpo mediante las hormonas y hay diferencias físicas desarrolladas de manera muy, pero muy marcada entre los niños y las niñas. Em, por ejemplo, la edad de desarrollo de las niñas es entre los 10 y 11 años. Y su estatura
terminará de crecer a los 15 o 16 años. Pero por otro lado, los niños alcanzan su estatura a los 19 años. Pero es importante señalar que ellos seguirán creciendo paulatinamente hasta que cumplen 25 años. En el caso de las niñas, su desarrollo se marcará totalmente completado cuando tengan su menstruación, que sería entre los 11 y 14 años. Esto no quiere decir que ya estén preparadas para concebir, pero sí ya su desarrollo sexual está muy estructurado. Esto marca el 80% de las mujeres en ese caso. Después vamos al siguiente, que sería el juego, recreo y actividad física. Esto es esencial en la vida de los niños, pues contribuye al bienestar, no solo físico, sino también cognitivo, social y emocional. Sugiere que este contribuye en el proceso de la eliminación de las sinapsis cerebrales, un problema muy importante que pasa en algunos niños, y el ejercicio, porque eso es lo que se hace mediante el juego, puede ir cambiando estos paradigmas. El juego también, así como el recreo y la actividad física, les ayuda a ellos a poder conocer su entorno, aprender y comprenderlo, que es lo más importante. Em, También cuando están haciendo estos juegos hacen la aprobación de nuevas conductas, resuelven y adaptan situaciones. Y esto es muy importante porque al hacer estos ejercicios ellos van creando conexiones cerebrales que irá ayudándoles a ellos a un buen desarrollo. Y es importante señalar que esto se genera de esta manera porque ellos están en la etapa sensoromotriz. Están aprendiendo a explorar y lo hacen mediante succión o golpes, entre muchas otras maniobras que hacen con sus extremidades. Es importante que conforme van creciendo empiezan a practicar juegos y deportes más complejos. Eso les permite aprender sobre cooperación, la justicia, la negociación y el triunfo y la derrota. Pero hay cosas muy importantes y positivas sobre el juego, y algunas de ellas son, bueno, que el juego une la mente, cuerpo y espíritu, esencial en todo ser humano. El juego reduce la tensión por obtener logros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo gano algo, esa recompensa me dará satisfacción y yo iré reduciendo los niveles de tensión. Percibir a través del punto de vista de otra persona, importantísima. Me pongo en los zapatos tuyos y comprendo tu mundo a través del mío. Y la cooperación se da por medio de la ayuda, el compartir y la resolución de problemas. Luego tenemos el recreo, que esto ayuda a los niños con déficit de atención e hiperactividad. Entonces, a todos aquellos niños que cuesta un poco tal vez mantenerlos calmados, es importante que salgan al recreo y se distraigan y tengan una buena socialización con los demás compañeros. Después tenemos el desarrollo el desafío en el desarrollo del físico. Bueno, como toda etapa siempre hay sus cosas que hay que sobrellevar. Y es que el ser humano puede obtener ciertas cosas que hagan que no se pueda desarrollar correctamente. Y tenemos lo que es la obesidad, que la obesidad es una incrementada masa corporal que genera un problema, pues puede causar diabetes, tensión en los huesos y en las articulaciones, por lo que el juego puede verse afectado. Y al haberse afectado el juego, se ve afectado su desarrollo físico-motor. Además, ellos son blanco de burlas, afectando su parte emocional. Y al hablar de la parte emocional es donde vamos al siguiente tema, de los trastornos de la alimentación. Hay que estar bien claros que nosotros estamos totalmente expuestos a estereotipos culturales que afectan nuestra percepción ante la figura que ellos desean. Con esta influencia, ellos se sienten insatisfechos con su figura, ya sea hombre y mujer. Aquí tenemos dos relevantes, que sería la bulimia y la anorexia. Bueno, dice que la anorexia es un trastorno que evita comer y se acompaña de rutinas de ejercicios excesivas. Estas presentan depresión, claramente, inseguridad, soledad y cambios de ánimo. Las mujeres, por lo general, son las más atacadas por esta. Después tenemos lo que es la bulimia, que es el trastorno donde se come mucho, me ataco de comida y después vomito o uso laxantes fuertes para la pérdida de peso para purgar calorías. Después tenemos como qué tipo de sugerencias se pueden usar para que esto no se dé en la clase. Recuerden que nosotros estamos constantemente percibiendo situaciones. Entonces, una manera muy buena para que no se haga un contraste muy fuerte entre una persona y otra, lo que se puede hacer es ubicar alumnos donde sea productivo
pero no hacerlo o señalarlo que por estaturas. También ubicar a las personas en juegos o en deportes que no se vea un contraste tan marcado sobre el físico, sino que los juegos estén basados en cosas más cognitivas, artísticas y sociales. Y que no se permitan los apodos, lo cual es muy importante. Vamos a la siguiente diapositiva, que es el cerebro y el desarrollo del adolescente. Bueno, todos los cambios en la pubertad van acompañados con cambio del cerebro. Ya sabemos que nuevas conexiones que van a ir conectadas a nuevas habilidades y nuevos músculos. Entonces, en la adolescencia, el cerebro desarrolla mejoras en las habilidades para controlar la conducta en situaciones sin estrés. Esto es en la etapa de la adolescencia. ¿Qué quiere decir? Bueno, que los adolescentes en una etapa sin estrés se encuentran totalmente controlados y pueden controlarse. Pero el problema es cuando ellos pierden el control y se llenan de estrés. Ahí ya no pueden controlar sus emociones ni sus conductas. Por eso se dice que los adolescentes están hechos para enfrentar riesgos o buscar situaciones excitantes. La maduración de ese aspecto se logra hasta los 20 años de edad. Y, y es la manera. Esto se puede, por mediante los profesores, hacer una dirigencia diferente sobre el tema, ponerlos a ellos a hacer más deporte, ponerlos a ellos a tener más... a estar más enfocados como en áreas como la política, el ambiente o las causas sociales y guiarlos para que exploren vinculaciones emocionales como aprendizaje de la historia o la literatura, que es muy importante. Después tenemos el siguiente tema, que es el autoconcepto e identidad. Bueno, la comprensión que inicialmente tienen los niños de sí mismos es concreta, como dice ahí en la diapositiva, aunque las primeras consideraciones del sí mismo y de los amigos se basan en comportamientos inmediatos y apariencias. Los niños suponen que los demás comparten sus sentimientos y percepciones. Su pensamiento acerca de sí mismos y de los demás es sencillo, segmentado y sujeto a reglas. No es flexible ni está integrado en un sistema organizado. Los niños son capaces de pensar de manera abstracta sobre creencias y tensiones, valores y motivaciones. Y eso hace la creación de su identidad y autoconcepto. Después tenemos el tema de identidad, que es el sentido general que tiene una persona acerca de sí misma, junto con todas sus creencias y aptitudes. Además, las relaciones del individuo con los demás y el papel de la cultura a lo largo de la vida. Tenemos que estar claros que nosotros creamos un arquetipo y de ese arquetipo tenemos que basarnos nosotros para poder ser parte de una sociedad. Entonces, todo eso afecta nuestra perspectiva. Después vamos a la siguiente diapositiva, que son las 8 etapas de la teoría de Erikson, que Erikson nos dice que el individuo se encuentra constantemente en crisis de desarrollo. Se encuentran en un conflicto entre la alternativa positiva y una alternativa potencialmente nociva. Cada individuo maneja de manera indistinta sus conflictos, por lo cual tiene una autoimagen y perspectiva de sí diferente. Y empezamos con una, que es la primera etapa, que se da el conflicto entre la confianza versus la desconfianza. Se dice que el niño desarrollará un sentimiento de confianza si sus criadores satisfacen con regularidad y sensibilidad sus necesidades de alimentación y cuidados. Los bebés se encuentran en la etapa sensoromotriz, recordemos, entonces están aprendiendo separados del mundo que les rodea. Y como están aprendiendo separados del mundo que les rodea, ellos necesitan tocar e ir aprendiendo. Los bebés deben confiar en los sucesos de su mundo que están más allá de su control. Luego vamos a la segunda etapa, que sería autonomía versus vergüenza y duda. Bueno, los pequeños empiezan a asumir responsabilidades importantes de autocuidado, como alimentarse, controlar sus esfínteres y vestirse. En este caso, los padres deben establecer un límite sutil, ser protectores, pero no sobreprotectores. Esto es vital. Los padres tienen que apoyar los padres tienen que apoyar sus habilidades motrices y cognitivas básicas, porque de lo contrario el niño podría empezar a sentirse avergonzado con una protección y y comenzarían a aprender a dudar de sus habilidades y por lo cual no podrían desenvolverse en el mundo. Luego tenemos la tercera etapa, que es la iniciativa versus culpa. Entonces, aquí se agrega la autonomía de las cualidades de aprender, planear y ejecutar una tarea por el placer de estar activo y en movimiento. Los niños tienen que mantener el entusiasmo por la actividad y entender que no se puede seguir todos los impulsos
donde los adultos deben tasar una definición fina sin intermediar, de lo contrario los niños sentirán la culpa de sus situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que cuidar a nuestros niños de manera que ellos no se sientan que lo que hacen está mal, sino que necesitamos guiarlos para que su energía sí esté activa en lo que quieren, pero que sea controlada, que no sea algo fuera de los límites. Y hay algunas sugerencias para fomentar la iniciativa a nivel preescolar. Tenemos, bueno, dejar un tiempo libre donde los niños puedan escoger su juego. Es muy importante porque aquí ellos tendrán decisión propia. Mejorar, no interrumpir a los niños muy concentrados en su actividad. Dejarlos que se concentren, que piensen un poco. Incorpore las ideas de los niños en las actividades. Es importante que ellos tengan palabra o pensamiento propio de lo que quieren hacer. Luego tenemos los años de las escuelas primaria y secundaria. Bueno, dice que entre los 5 y 7 años de edad el desarrollo cognitivo ocurre con gran rapidez. Vamos desarrollándonos rápido. Ellos pueden procesar más información con mayor velocidad y su capacidad de memoria se incrementa. Esto se da porque están pasando del pensamiento preoperacional al operacional concreto. Entonces aquí es donde tenemos algo muy importante, que es la laboriosidad versus la inferioridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la visualización entre la perseverancia y la satisfacción de un trabajo terminado. Durante la transición a la secundaria, los niños descubren que en este periodo las calificaciones y el desempeño adquieren mayor importancia, por lo cual enfrentar una mayor competencia entre los frentes académico, social y atlético. Entonces ya aquí se crean competencias de quién es mejor, ¿verdad? Luego tenemos, bueno, la adolescencia y la búsqueda de la identidad, que es muy importante, que en esta etapa se desarrollan las capacidades para el pensamiento abstracto y para entender las perspectivas de los demás. Entonces ya aquí nuestro cerebro va creando pensamientos más abstractos. Debe destacar que los adolescentes jóvenes deben enfrentar el problema crucial y desarrollar una identidad, y esta identidad comienza con la pregunta ¿quién soy? Y se generan varias etapas en este proceso de descubrir quiénes somos. Que tenemos, bueno, en la primera etapa, que es la identidad versus la confusión de roles. La identidad se refiere a la organización de los impulsos, habilidades, creencias e historias del individuo en una imagen consistente del sí mismo, donde las elecciones o decisiones sobre los valores, la ideología y el compromiso son idóneas. Aunque este proceso si este proceso es insatisfecho, ahí habría un problema donde ellos serían incapaces de elegir y podría darse una confusión de roles durante este proceso. Luego tenemos las 4 alternativas de identidad para los adolescentes según lo explorado y establecido por sus compromisos. Entonces tenemos aquí que tenemos la difusión de la identidad. Bueno, ¿qué es esto? Si experimentan difusión de su identidad, tal vez se vuelvan apáticos y se aíslen un poco. ¿Y cómo se da esto? Bueno, cuando los individuos no exploran opciones, no llegan a conclusiones acerca de quién son o de qué desean hacer con su vida. Comienzan a desarrollar esto. Luego tenemos la exclusión de la identidad y es un compromiso sin exploración. Las personas en este estado no han experimentado identidades diferentes ni explorado una gama de opciones, sino que tan solo se comprometen con las metas, valores y el estilo de vida de otros. Generalmente ellos copian mucho a sus padres, aunque en ocasiones podría tratarse de sectas o grupos extremistas. Por eso vemos ciertos adolescentes siguiendo el ejemplo de ciertas personas y comienzan a vestirse o a desarrollar ciertas conductas que son pertinentes de ciertos grupos. Luego tenemos, ellos tienden a ser un poco más rígidos, intolerantes, dogmáticos y defensivos en esta etapa. Muy importante destacar la moratoria y este término para describir la exploración con un retraso en el compromiso hacia las opciones personales y vocacionales. Luego tenemos algo que es el logro de la identidad. Bueno, en esta etapa, después de explorar las opciones, ¿verdad? De que yo ya tengo todo listo y son realistas, el individuo ha elegido ya que va a hacer y se compromete a lograr eso. Es lo que quiere decir acá. Luego tenemos, más allá de los años escolares, ya cuando nosotros nos salimos de la etapa escolar, iniciamos otro proceso, que es la intimidad versus el aislamiento. Bueno, aquí es que ellos desean relacionarse con otra persona a nivel profundo. Ya es una relación más profunda, puede ser de matrimonio o de noviazgo. Si no tienen una identidad lo suficientemente fuerte,
puede verse abrumado o absorbido por otra persona. Entonces vemos estas personalidades que están totalmente manipuladas por otras personas, de manera que podrían verse aislados. Luego tenemos la generatividad versus el estancamiento. Son la capacidad de interesarse por otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el ayudar, el ser, el yo dar. Luego tenemos la siguiente, que es la integridad versus desesperación. Bueno, aquí es que ellos quieren consolidar el sentido del sí mismo y aceptar plenamente su única y ahora inevitable historia. Entonces ya es el aceptamiento de mi vida. Luego tenemos ya vamos ahora a otro tema, que es la identidad étnica y racial. Entonces aquí los humanos tendrán que elegir entre dos conjuntos de valores culturales y opciones de identidad para adaptarse a la cultura mayoritaria. En este caso se dio mucho con las personas de color y las personas blancas. Entonces se dio lo que es la identidad de etnias, el resultado de un proceso. Los grupos minoritarios pueden probar diferentes opciones. Tenemos la asimilación de la cultura para ellos adaptarse, que sería la adaptación a la cultura mayoritaria, o sea, sigo lo que ellos hacen. Separación, rechazo a la cultura mayoritaria, no comparto lo que haces, me baso en lo que yo sé. Y el biculturalismo se vive con dos influencias de la cultura, o sea, yo vivo compartiendo lo que vos me ofreces más lo que mis padres o mi herencia me ofrece. Luego tenemos varios resultados que se dieron durante el proceso, en este caso, de la etnia negra en América. Entonces tenemos el primer proceso, que fue el encuentro. Entonces aquí se dio un enfrentamiento con un racismo manifiesto. Iniciamos con antes del encuentro. Aquí se da una creación de odio por los blancos tras la idea de que el blanco es superior a ellos. Ya aquí estamos viendo como los encuentros en África, la manipulación, ¿verdad?, del blanco. Luego tenemos el encuentro, que es el enfrentamiento con el racismo manifiesto, encubierto o constitucional. O sea, quiere decir que es el racismo que se acepta y es promovido por los demás. Luego tenemos la internalización. Los individuos están firmes, conectados con su identidad racial y se sienten seguros de ella. Pues ya ellos aceptaron y me siento bien. Luego tenemos la internacionalización, compromiso también se le puede decir. Este tipo de individuos dedican su vida a conectarse con su identidad racial negra. Entonces ellos comienzan ya a decir, bueno, ¿quién soy yo? Y de dónde vengo, y comienzo a nutrirme de eso. Luego tenemos el orgullo racial y étnico. Bueno, aquí los padres están muy comprometidos en este tema porque ellos comienzan a motivar a sus hijos a sentirse orgullosos de su herencia. Y esto es muy importante porque al hacer esto los padres, los niños tienen menos problemas de conducta. Y una identidad racial positiva se relacionó con niveles más altos de autoestima y menos problemas emocionales en los adolescentes afroestadounidenses. Luego tenemos el autoconcepto. Bueno, seguimos con el siguiente tema, que sería el autoconcepto. Forma parte de nuestras conversaciones cotidianas, refiere al conocimiento y a las creencias que la gente tiene acerca de sí misma, sus ideas, sus sentimientos, actitudes y expectativas. Podríamos considerar el autoconcepto como nuestros intentos de explicarnos a nosotros mismos, ¿verdad?, lo que somos, donde organicemos nuestros sentimientos, impresiones y creencias acerca de nosotros mismos. Autoconcepto es una estructura cognitiva, por ejemplo, la creencia que uno es un buen atleta. Entonces aquí ya comenzamos a estructurarnos, ya comenzamos a darnos una idea de nuestro ser. Luego preguntamos, ¿cómo se desarrolla el autoconcepto? Bueno, el autoconcepto es la base para el desarrollo social y emocional. Amplía las gamas de los logros y se da el desempeño por los deportes de competencia, la satisfacción laboral y el rendimiento en la escuela. Luego, esto ayuda mucho en las materias académicas, y en las áreas que más ayuda es en la parte social y físico. Luego tenemos lo que es la autoestima. Bueno, la autoestima es una relación afectiva en general de la persona, que implica sentir confianza, orgullo en uno mismo como persona. Ya yo me organicé, ahora me siento orgulloso de lo que soy. La escuela como factor, repetir el mismo grado escolar, pertenecen a un efecto negativo en autoestima. Eso sí hay que recordarlo de los estudiantes. No obstante, el aprendizaje en los ambientes de colaboración y cooperación para tener un efecto positivo. Luego seguimos con las diferencias sexuales o el desarrollo del género, se le podría decir. Bueno, entonces vamos un poco más atrás. Luego tenemos las diferencias sexuales en el autoconcepto y la autoestima.
Bueno, en este caso, las niñas y los varones tenían percepciones similares sobre sus propias habilidades en lengua y literatura. Sin embargo, los niños sentían significantemente más, o sea, ellos se sienten más competentes en las matemáticas y en los deportes. Las habilidades matemáticas eran casi las mismas en los hombres que en las mujeres, cabe destacar. Sin embargo, las niñas tienden a ser mejores lectoras que los niños. Es probable que la confianza y el desempeño estén relacionados de manera recíproca. Cada uno afecta en el otro. La retroalimentación de los profesores forma muy, o sea, es algo muy importante, pues así comunican su interés por los estudiantes, pueden marcar una diferencia de manera en que perciban sus habilidades en materias específicas. Sin embargo, la autoestima de los alumnos aumenta muchísimo. Luego tenemos el desarrollo del género. Bueno, tenemos sexo y género, refiere a los rasgos y a las conductas que una cultura particular considera apropiadas para los hombres y las mujeres. Entonces ya que tenemos que el género es esas conductas, estereotipos que la sociedad tiene. El sexo refiere a la diferencia biológica en términos de género y del sexo. La identidad del individuo tiene tres componentes muy importantes. La primera es la identidad de género, que es la identificación de la persona como hombre o mujer. Luego tenemos la identidad sexual, que es una construcción compleja de creencias, actitudes y conductas. Y por último tenemos la orientación sexual. La orientación sexual, un dato muy relevante es que los hombres son más propensos que las mujeres a experimentar este tipo de actos. Y cabe destacar que la sexualidad es algo que cambia con el tiempo, va cambiando, va tomando rumbos diferentes y se evidencia que sugiere que intervienen tanto factores biológicos como sociales de nuestra vida a la hora de nuestra orientación sexual. Pero durante esta aceptación hay diferentes etapas y tenemos, bueno, la primera etapa que es sentirse diferente y esto dice que a los 6 años el niño podría mostrarse menos interesado en las actividades de otros niños de su mismo sexo. Luego tenemos sentirse confundido. Esto más que todo se da en la adolescencia y es sentirse atraídos por personas del mismo sexo. Eso es lo que nos hace sentirnos confundidos. Podría sentirse confundidos también por otros tipos de cosas, pero le molesta, ¿verdad? El tema. Luego tenemos que esto hace que ellos, bueno, se sientan aislados, molestos, inseguros de lo que deben hacer. Luego tenemos la aceptación, que en adultez se resuelve totalmente y se ya estabiliza la orientación sexual y se identifican como homosexuales, lesbianas o bisexuales en este caso. Y se supone que la identidad adquirida es inalterable, ya no se puede alterar ni modificar. Lo que sí se puede cambiar es la sexualidad de una persona a lo largo de su vida. Luego tenemos la aceptación, que ya es la última etapa y se da en la adultez, como dije anteriormente. Muchísimas gracias.